Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a este nuevo video de esta larga serie de mercados de derivados. Espero que hasta el momento hayan podido entender muchos de los conceptos que hemos estado hablando hasta este punto. Y ahora sí, llevo varios videos diciéndoles que estamos en la recta final, pero ahora sí estamos en la recta final. Ya únicamente parece ser que nos falta este video y otro más para poder concluir esta serie en donde estamos hablando de, bueno, hablamos de forwards, futuros y opciones. En el video de hoy vamos a ver aquellos parámetros de sensibilidad de una opción. En el video pasado vimos todos estos factores que afectan al precio o al valor de la prima, que se conoce como precio de la opción. Entonces, en este otro video vamos a ver esos parámetros de sensibilidad que nos van a decir cuantitativamente cuánto afecta una cosa a otra. Pero bueno, ya para no andar ahondando demasiado en estos temas sin mostrarles la evidencia concreta, vamos a nuestro material guía que siempre utilizamos y pues les presento lo siguiente. La sensibilidad de una opción va a ser la respuesta que tiene ese precio de la opción o lo que conocemos como prima cuando existen movimientos en diferentes factores e interviene la evaluación de una opción. ¿Sí? Entonces, esto va a ser qué tan sensible o qué tanto reacciona este precio de la opción cuando existen movimientos en los diferentes factores. La vez pasada analizamos en el video anterior, si se lo perdieron, vayan a verlo, analizamos los factores que afectan, pero no dijimos cuánto afectan, simplemente dijimos que importaban y dijimos varían en este sentido, ¿no? En este sentido directo o en sentido inverso. Sin embargo, aquí pues vamos a ver en términos reales cuánto es la cantidad que sensiblemente puede afectar. Entonces, bueno, vimos que estos parámetros que influyen van a ser el precio del activo subyacente, el precio de ejercicio, la tasa de interés libre de riesgo, la fecha de vencimiento y los dividendos. Antes de continuar, es importante que identifiquen estas variables que vamos a estar utilizando para que no se me vayan a perder, ¿verdad? Para que siempre lo tengan bastante presente. Entonces, esta parte vamos a llamar C0 al precio de la opción o lo que conocemos como prima. Vamos a llamar S0 al precio del subyacente, es decir, a cuánto vale el activo subyacente en el mercado spot. Y vamos a llamar T al tiempo o plazo de vencimiento. Entonces, siempre tengamos en mente estas variables que vamos a estar utilizando, ¿no? Para que no nos vayamos a perder. Entonces, vamos a ver que estas letras griegas que les voy a presentar a continuación son las medidas de sensibilidad que permiten aproximar el precio que tendrán las opciones. Vamos a tener en esencia 5 letras griegas que van a ser delta, gamma, teta, vega y rho. Delta nos va a medir la sensibilidad a los cambios del precio del subyacente, es decir, cuando varía el precio del subyacente, cómo va a variar el valor de la prima. Gamma va a medir el porcentaje de cambio de delta, es decir, qué tan rápido o bueno, qué tanto se está moviendo delta con respecto al precio de la prima, bueno, sí, al precio de la opción o lo que se conoce como prima. Teta nos va a medir la sensibilidad al paso del tiempo, ¿sí? Cuánto va a perder el valor la prima y cuánto va a ganar de valor ese precio de la opción. No se me confundan, siempre decir precio de la opción es igual que decir prima, solamente que siento que lo asocian un poco más y se les dificulta un poco menos si le llamamos prima porque lo pueden asociar con conceptos como lo que veíamos de los seguros o no se confunden tanto con eso del precio del subyacente, el precio pactado, el precio de la prima. Entonces, me parece un poco más claro llamarlo así, pero en la literatura siempre lo van a encontrar como precio de la opción. Bueno, el otro parámetro de sensibilidad va a ser vega, que va a medir la volatilidad, y rho, que va a medir la sensibilidad al tipo de interés que se vaya a aplicar a la tasa de interés libre de riesgo. Entonces, bueno, vamos a ver el primero, vamos a analizarlo con a más detalle. Delta, como les dije, nos va a indicar cuánto se mueve el precio de la opción o la prima si el precio del subyacente cambia.
Pensemos, por ejemplo, en el valor de la tonelada de, vamos a pensar ahora en onzas de oro, por ejemplo. Vamos a tener una onza de oro que vale, vamos a poner un precio arbitrario de 50,000 pesos. Vale 50,000 pesos, esto sería, perdón, sería S0, ¿sí? Lo vamos a poner así y entonces lo ubicamos aquí en S0 y tendríamos también un precio de la prima, tal vez, el precio de la opción o lo que es el valor de la prima, vamos a dejarlo en quizás 500 pesos por acción, ¿no? Vamos a pensar que son pesos. Esto es arbitrario, ¿eh? No se vayan a quedar con la idea de que esto es lo que vale una onza de oro o algo así. No, solamente esa manera de ejemplificarlo, ¿no? Eh, Esto vale de manera inicial, ¿sí? Pero si se dan cuenta, aquí en esta formulita tenemos justamente este valor que se llama delta, ¿sí? Y delta, como siempre, en todo en matemáticas nos va a medir un cambio, una variación que existe entre un momento y otro, ¿sí? Entonces, este sería nuestro primer momento. Y si pensamos que entonces hay una variación entre estos factores y decimos que si el precio del subyacente se mueve a 60,000, el valor de la prima se va a mover a 600, ¿sí? Entonces, lo que yo quiero conocer es ese valor de delta, ¿sí? ¿Cuánto valdría delta en este caso? ¿Cómo haríamos ese cálculo? Bueno, ese cálculo lo haríamos calculando la variación, que en este caso de C0 en el momento 2 a C0 en el momento 1, nos daría un total de 100, ¿están de acuerdo? Es la variación que existe entre uno y otro, nos daría una variación de 100. Y aquí nos daría una variación de 10,000, ¿no? En este caso. Entonces, si nosotros hacemos la operación de 100 entre 10,000, obtendríamos una delta de 0,01, ¿sí? Entonces aquí obtendríamos una delta de 0,01. Entonces aquí vean el valor normalmente que se calculaba de 0 a 1 para un call y de 0 a -1 para un put. Aquí va a depender de la posición que tengamos, ¿sí? Aquí yo calculé el 0,01 para un call, pero si fuera un put lo veríamos de forma negativa, porque acuérdense que es únicamente invertir las posiciones que tenemos. Entonces, este valor delta es unitario, me refiero a que va a ser por unidad, es decir, por onza de oro. No lo vamos a calcular de manera colectiva, sino de manera por onza de oro. Bueno, con colectivo me refiero con todo el contrato, ¿no? El contrato generalmente maneja 1,000 onzas o 100 onzas o 500 onzas. Recuerden que es un contrato estandarizado. Entonces, si tenemos una delta de 0,01, significa que la opción subirá 100 unidades por cada 10,000 que aumente el precio del subyacente, ¿sí? Por cada 10,000 unidades que aumente el precio del subyacente, entonces la prima va a aumentar en 100 unidades, ¿sí? Aquí, por ejemplo, vamos a plantear otra idea, otro ejemplito más, de que si tenemos una opción que tiene una delta, por ejemplo, de 0,6, significaría que la opción subiría 60 centavos por cada peso que aumente el precio del subyacente, ¿no? Eso viéndolo en términos de unidades. Pero aquí pues ya lo pusimos con un ejemplo un poco más claro. Bueno, entonces en la fecha de expiración normalmente delta es de 0 o de 1, es decir, se ejerció o no se ejerció la opción. Si se ejerció la opción, entonces la delta va a ser de 1 y si no se ejerció va a ser de 0, ¿sí? Bueno, eso es en términos generales y nos va a medir entonces esta relación que existe entre la variación del precio del subyacente y la variación de la prima, en este caso, o del precio de la opción.
¿sí? Bueno, eso sería por el caso de delta. Ahora vamos a gamma. Gamma va a medir el porcentaje de cambio de delta. Normalmente se expresa en porcentaje y nos va a indicar lo que se mueve delta en función del precio del subyacente, ¿sí? Entonces va a medir como tal la aceleración que va a tener delta. Delta, recuerden que es esta que calculamos anteriormente, esta va a ser delta, ¿no? Entonces va a medir la aceleración de delta y este va a variar en función del tiempo de expiración, de la volatilidad y del movimiento del precio. Normalmente este valor de gamma siempre va a ser positivo para tanto para call como para put y es como decir la delta de la delta, ¿no? Aquí ya saben que nos encantan ese tipo de cosas y pues va a ser la variación de delta cuando varía el precio eh, del activo subyacente, ¿no? En este caso. Si el valor de gamma es pequeño, entonces delta cambiará lentamente. Y eso pues no va a requerir hacer ningún ajuste en la posición del activo, digamos que tiene menor riesgo. Pero si el valor de gamma es muy alto, entonces delta es muy sensible al cambio, ¿sí? El precio del activo subyacente va a ser de mayor riesgo. Vamos a poner en este caso un ejemplo en el que nuestra delta vale 0.1, ¿sí? Que este 0.1 va a medir esta variación que tenemos entre el precio de la prima y el precio del activo subyacente de un momento a otro momento, ¿sí? Va a medir esta variación. Entonces vamos a tener una delta de 0.1 que nos va a medir esa relación. Y luego vamos a ver que nuestro precio del subyacente va a variar o va a tener bueno, en este primer momento va a tener un valor quizás vamos a seguir con nuestro ejemplo de las onzas de oro y vamos a decir que vale 50,000, ¿sí? Entonces, este sería en mi momento 1. Si nos vamos al momento 2, vamos a pensar que hubo una variación en la delta y que la delta ya no fue de 0.1, ya fue de 0.15, ¿sí? Entonces, en este momento 2, vamos a pensar que esta relación o este cambio en la delta se dio a razón de un cambio en el precio del subyacente a tal vez 55,000, ¿sí? Entonces, vamos a calcular esta variación que existe primero entre las deltas y luego entre el precio del subyacente. Entonces, si hacemos esta variación, vamos a obtener que el 0.15 menos el 0.10 va a ser igual a 0.05. Esta sería nuestra variación de delta. Incluso vamos a ponerlo, ¿no? Sería la variación de delta. Para que no se confundan, sería la parte de arriba, ¿no? Sería, vamos a indicarlo con la flechita, sería esta parte, ¿sí? Y luego nos vamos a la parte de abajo, en donde tendríamos la variación del precio del subyacente. Aquí tendríamos una variación de 5,000, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Y sería la variación del subyacente. Bueno, del precio del subyacente, ¿no? Pero asumo que ustedes entienden esa parte del precio del subyacente. Entonces, tendríamos más o menos esto, ¿sí? Una vez que tenemos esto, pues realizamos nuestra operación y decimos que esta operación va a ser igual a una cantidad muy, 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 muy pequeñita, que va a ser, si ustedes hacen la operación, en su calculadora van a ver algo que dice 1 por 10 a la menos 5, lo cual significaría que tenemos algo así, 2, 4, 5, ahí está. Entonces tendríamos ese valor de gamma. Entonces, si este valor de gamma es, como ustedes pueden ver, muy, muy pequeño, entonces cambia lentamente y no se requiere hacer un ajuste a la posición de este activo. Es decir, no necesito cambiar mi posición, ni cerrarla, ni mucho menos ajustar el precio de la prima a otro valor, porque realmente la variación de delta con respecto a el precio del activo subyacente
es muy leve, ¿no? O sea, esta delta va a variar de manera muy leve, ¿sí? Entonces, esto es en términos generales cómo medir la aceleración que tiene delta a lo largo de todo el contrato. Sí, aquí acuérdense que es esta relación que existe entre el precio de la opción y el precio del subyacente. Entonces, es únicamente ver esa relación a lo largo de todo el contrato. A lo largo de todo el contrato, entonces, como es muy pequeño, no vamos a tener que hacer ningún ajuste ni en el valor de la prima, ni en la posición, no vamos a tener que cerrarla, ni salirnos, ni nada por el estilo, ¿no? Simplemente el contrato se va a mantener como está, porque a lo largo de ese contrato, pues el precio del subyacente en el mercado spot no varía demasiado, lo cual no provoca una variación demasiado grande en este delta. Ahora vámonos con teta. Teta nos va a medir la sensibilidad de la opción al paso del tiempo, es decir, hasta su fecha de vencimiento. Teta siempre va a ser un número negativo, ¿sí? Porque el valor en el tiempo de la opción va a disminuir, ¿sí? Acuérdense que a medida que va aumentando, más bien que nos vamos acercando a la fecha de vencimiento, el valor de la prima es menor porque la incertidumbre es menor. Voy a saber ya cada vez, entre más cercano esté a la fecha de vencimiento, voy a saber si voy a ejercer o no voy a ejercer porque el precio ya no va a variar demasiado. Bueno, esa es la idea, ¿no? Entonces, entre mayor sea teta, en valores absolutos, mayor será la pérdida por día que va a tener el valor de la opción, ¿sí? Entonces, usualmente teta se mide en días y el resto de los factores permanece constante. Teta va a afectar a todas las opciones en diferentes intensidades, ¿no? Entonces, aquí va a ser cuánto varía el precio de la prima con respecto al tiempo, ¿sí? Si, por ejemplo, vamos a poner un ejemplito igual que los anteriores, en donde en un primer momento nuestra prima quizás sea de $50, ¿no? Vamos a pensar de cualquier activo, pongamos un activo X, ¿no? Y estos $50 van a ser tal vez en el día 1, ¿sí? Bueno, vamos a ponerle día 1, ¿sí? Una vez que tenemos eso, vamos a ir a nuestro segundo momento, en nuestro segundo momento, para poder justamente calcular esa variación, nuestra prima sería tal vez de $10 y nuestro día sería el día, ¿qué les parece si establecemos como el día 5? ¿Sí? Lo vamos a ver de esa manera y entonces vamos a ubicar estos dos momentos. Calculamos nuestra variación que existe entre un momento y otro y se van a dar cuenta que en efecto es negativa, ¿no? Vamos a tener un valor negativo porque 10 menos 50 va a ser una variación de menos 40, ¿están de acuerdo? Menos $40, porque estamos hablando de el valor de la prima, ¿no? En este caso. Y en nuestros días vamos a hacer esa diferencia en días, sería del día 5 al día 1. ¿Cuántos días transcurren? Transcurren 4 días, ¿no? Entonces serían 4. Lo tenemos ahí de esa manera. Esta sería, vamos a ponerle nuestra variación, variación de CO, que sería el precio de la prima, y este sería nuestra variación de T, ¿no? Y sería 4. Lo vemos de esta manera y realizamos la operación. Una vez que realizamos esta operación, vamos a obtener el menos 40 entre 4, vamos a obtener un menos 10, ¿sí? Menos 10. Entonces dijimos que usualmente teta se va a medir en días y en días en valor absoluto, ¿no? Entonces va a medir, va a decir que en 10 días justamente el precio de la opción no va a valer ya absolutamente nada. Eso es lo que nos quiere decir. Ese es el valor de teta que nos da, nos va a afectar a todas las opciones en diferente intensidad. Nos dice que va a perder un valor de, bueno, nos dice cuál es el valor que se va a perder en términos absolutos
y va a ser el valor por día, perdón, entonces no nos va a decir que en 10 días no vale nada. Disculpen ese pequeño error. Aquí vean este cuadrito que les estoy mostrando aquí. Este es lo que nos está diciendo lo que mide. Nos dice, entre mayor sea teta, en valores absolutos mayor será la pérdida por día del valor de la opción. Entonces aquí me está diciendo que la pérdida por día es de 10, ¿sí? La pérdida por día que tenemos es de 10 en el valor de la prima. Si seguimos aumentando un día más, por ejemplo, al día 6 vamos a perder 10 unidades más de el valor de la prima, ¿sí? Entonces esto es lo que va a significar ese 10, el valor de pérdida por día. Muy bien. Entonces esto sería por la parte de la teta. Ahora vamos a Vega. Vega va a medir el cambio en el precio de la opción ante un cambio en la volatilidad. Si, por ejemplo, Vega es igual a 0.08, un incremento en la volatilidad de la acción de 1% nos va a causar un aumento en el precio de la opción de 0.08%. Normalmente en el call la vega va a ser positiva y en el put la vega es negativa, ¿sí? Vean esta fórmula, nos va a medir el incremento en el cambio del precio de la opción cuando cambia la volatilidad. Esta letrita griega que tenemos aquí nos va a medir la volatilidad, ¿sí? Y nos va a representar a vega. El precio de las opciones cambiará sensiblemente ante un cambio en la volatilidad. Sí, ya les dije que este factor es un factor que afecta muchísimo. Un cambio pequeño en lo que es la desviación estándar anual va a causar un cambio grande en el precio de la opción, sobre todo a largo plazo. La volatilidad que está representada por esta letrita que tenemos aquí es el único parámetro de sensibilidad que no es observable, ¿sí? Con que no es observable me refiero a que no lo podemos determinar de manera tan sencilla. Normalmente este factor, bueno, esta variable está dada, ¿sí? Está dada y está estimada a través de cálculos a partir de información histórica que se tiene, es decir, la volatilidad nos va a estar dada por una serie de tiempo, por el análisis más bien de una serie de tiempo, ¿no? Entonces, aquí pues es exactamente lo mismo que vimos en las partes anteriores. Si tenemos el valor de una prima en $50 y tenemos el valor de la volatilidad, vamos a pensar en una volatilidad arbitraria que se midió a través de un análisis de series de tiempo de 0.05. Eso en un primer momento. Nos vamos a un segundo momento en donde el valor de la prima fue de 70 y el valor de la volatilidad quizás fue de 0.1. Vamos a verlo de esa manera. Vamos a ponerle aquí 90 para que se vea más, más ejemplificado todo esto. Entonces, este sería nuestro primer momento, el otro sería nuestro segundo momento. Calculamos la variación existente entre ambos y tendríamos una variación de 90 menos 50, sería una variación de 40. Esta sería la variación de CO, que sería de la prima o el precio de la opción, y luego abajo tendríamos una variación de la volatilidad y sería 0.1 menos 0.005, tenemos una variación de 0.095 y entonces hacemos simplemente nuestra operación de 40 entre 0.095 y tendríamos un valor de 421, ¿sí? Aquí vamos a ponerlo. Espero que esté bien calculado. Si no está bien calculado, pues pónganmelo en los comentarios por ahí, porque lo estoy haciendo aquí a la par. 421.05. Y pues sería el valor de Vega, ¿sí? Este valor de Vega sería cuánto me va a aumentar el precio de la prima cuando variamos la volatilidad, ¿sí? Cuando la volatilidad está variando en $0.095, ¿cuánto me va a variar el precio de la prima? Este sería como el valor. Bueno, entonces eso por la parte de la volatilidad es uno de los factores más importantes y que más afecta.
Ahora vámonos con RO, que sería el último. RO va a medir el cambio en el precio de la opción ante un cambio en la tasa de interés libre de riesgo. ¿Sí? Entonces únicamente es la misma operación, solamente que abajo vamos a tener la tasa de interés libre de riesgo, vamos a tener la variación de una tasa de interés y los cambios, como les había dicho, en la tasa de interés libre de riesgo normalmente afectan muy poco a lo que es el precio de la prima, ¿no? Este ya no tiene caso que hagamos la ejemplificación, es muy sencillo, es muy repetitivo con respecto a lo anterior. Entonces, pues ya no tiene mayor caso que ahondemos mucho en esto. Simplemente este factor afecta un poquito menos, ¿no? Entonces, estos serían básicamente las medidas de sensibilidad de una opción y qué tanto nos van a afectar en el valor de la prima, ¿no? Espero que les haya gustado este video. En este video no hay ejercicio porque pues ya es muy repetitivo estar haciendo el mismo ejercicio y pues únicamente, como ustedes pueden ver, son operaciones de incrementos, de realizar la diferenciación entre un momento y otro y ver cuánto va a variar, ¿no? Entonces, en esta parte no hay ejercicios, son libres de analizar únicamente el video, no va a haber actividad esta vez, es así como su premio por llegar hasta aquí. Y pues espero que les haya gustado mucho el video, espero que me den like, que lo compartan con compañeros de algunos otros grupos y pues que hasta aquí hayan podido quedarse con un poco de conocimiento acerca de esto, ¿no? Sin más, pues cuídense mucho, me despido, bye.